No creo que haya persona sobre la faz de la tierra que alguna vez nos haya preguntado por la existencia de Dios. Hay varias posturas al respecto. Los ateos niegan la existencia de Dios. Los agnósticos afirman que la existencia de Dios es absolutamente inconocible para la razón humana. Es incapaz de demostrar la existencia de Dios por las cosas creadas. En cambio, los ontologistas sostienen que nuestro entendimiento conoce inmediatamente a Dios. Para ellos, la existencia de Dios es una verdad inmediata y evidente. Existe otro grupo, conocido como los tradicionalistas, que suponen que la razón del hombre quedó tan debilitada por el pecado original que es impotente para demostrar de modo cierto y seguro la existencia de Dios. Esta verdad, solo por vía de tradición, basada en una revelación primitiva, nos puede constar ciertamente. Por tanto, para los tradicionalistas, la existencia de Dios no es demostrable. Santo Tomás de Aquino, en la cuestión segunda de la primera parte de la Suma Teológica, trata sobre la existencia de Dios y afirma: nadie puede concebir lo opuesto a lo que es verdad evidente, pero lo contrario de la existencia de Dios se puede pensar. Luego, la existencia de Dios no es verdad evidente, pero, aunque la existencia de Dios no sea evidente para nosotros, es, sin embargo, demostrable por los efectos que conocemos. Son palabras del Aquinate. Por tanto, con Santo Tomás de Aquino, afirmamos que sí podemos demostrar la existencia de Dios por medio de la razón a partir de las cosas creadas. Y para dar respuesta a esta pregunta de si Dios existe, hemos iniciado una serie de charlas con un amigo sacerdote. Las charlas están grabadas en audio que poco a poco iré subiendo a este canal de YouTube. Les animo a compartir estos vídeos con aquellas personas que dudan o no creen en la existencia de Dios, pero también con aquellas personas que creen, para que tengan argumentos para defender su fe en la existencia de Dios. Porque muchas veces nos limitamos a decir: creo porque así me lo han enseñado, creo porque así dice la Biblia, creo porque lo siento. Y esto no es argumentar ni demostrar nada. Les dejo con la primera parte de esta charla, espero que les sea de provecho. Empezamos hoy una nueva serie de charlas que hemos titulado ¿Existe Dios o Dios existe? Y lo primero que quiero decir a este respecto es citar una frase de Nietzsche, o Nietzsche, o como quieran pronunciarlo, que decía Nietzsche: desconozco que sean los problemas puramente intelectuales. Desconozco qué sean los problemas puramente intelectuales. En el sentido de que la respuesta que le demos a esta pregunta, si Dios existe o Dios no existe, no es una pregunta que se queda, diríamos, para los amantes de construcciones mentales o los amantes de teorías, sino que es una pregunta que depende de cómo la respondamos, tanto si es negativamente o como afirmativamente, trae consecuencias muy serias y muy profundas para nuestras vidas, ¿vale? Esto es lo primero, porque si no, puede parecer que estamos aquí en un debate de ideas y que esto no tiene ninguna implicación para nuestra vida, y no es así, ¿vale? Y lo segundo que quiero dejar claro desde el primer día, porque creo que esta serie de charlas sobre la existencia de Dios nos va a durar bastante, no sé cuánto, pero nos va a durar bastante porque es un tema que se puede alargar y después se puede tocar y se puede hablar sobre el ateísmo posmoderno, que es muy diferente al ateísmo de hace unos siglos, ¿vale? La segunda cosa que quiero aclarar es que vamos a intentar responder a la pregunta de si Dios existe, pero en ningún momento nos vamos a hacer la pregunta de quién es Dios, ¿vale? Porque aquí vamos a intentar dilucidar sobre el tema de la existencia o no existencia
de eso que llamamos Dios, pero no vamos, por lo menos en esta serie de charlas que hemos titulado Existencia de Dios, no vamos a responder a la pregunta ¿quién es Dios? No vamos a responder a esa pregunta. Lo digo porque si salen dudas al respecto o salen preguntas al respecto, no voy a contestar, porque no estamos hablando sobre el tema de quién es Dios, sino si Dios es o no es, si Dios existe o no existe. Muy bien, como hoy es el primer día, he pensado que lo mejor que podríamos hacer era abrir campo, ¿no? Adentrarnos en este tema. Yo estaría muy tentado de empezar ya a explicar las que se dan como demostraciones de la existencia de Dios, bien, desde el campo de la filosofía, teniendo en cuenta los aportes de las ciencias naturales, teniendo en cuenta lo que podemos colegir de lo que se llama la moral, pero no lo vamos a hacer, sino lo que he pensado que podríamos hacer en este primer día es, voy a servirme de un pequeño librito, folleto, que tiene José Antonio Sayés, del cual no soy muy devoto, tengo que decirlo, no soy muy devoto de este teólogo, del padre Sayés. Bueno, es un buen teólogo, es un buen chaval, pero la verdad es que yo personalmente no soy muy devoto, pero nos vamos a servir de este librito que tiene él, titulado Dios existe. En el primer capítulo vamos a hacer una lectura rápida de su primer capítulo, son 50 páginas, yo lo voy a intentar resumir. El primer capítulo se llama La pregunta por Dios, la pregunta sobre Dios, ¿vale? Y esto es lo que quiero hacer en este día, no sé si nos dará tiempo de acabar todo el capítulo, pero vamos allá. La pregunta por Dios, son 50 páginas, yo voy leyendo todo lo que he subrayado, pero es simplemente para entrar en el campo de este tema, para ver un poco el estado de la cuestión, tal como lo presenta aquí este señor. Venga, vamos allá. La pregunta por Dios. Y esto tiene una serie de apartados que son, me parece, 5 o 6. Sí, son 6, 5. Dice, primer apartado, el hombre y la pregunta por Dios. La historia de las religiones, de la filosofía y del arte, la historia, en definitiva, del hombre, no ha podido soslayar el apremio de esta pregunta última que asedia al hombre en lo más íntimo de su ser. ¿Existe eso que llamamos Dios? ¿Existe o no existe? Esta es una pregunta que no se hace el animal, pues el animal, por la constitución puramente material de su ser, vive encerrado en los límites estrictos de la materia. Este es un tema muy interesante también que ahora lo tengo que saltar, que es el tema de si hay un principio espiritual en nuestro ser, en nuestra existencia, que algunos lo han llamado alma, ¿no? Los filósofos le llaman principio vital, alma, ánima, espíritu, llámale como quieras, pero esto ahora no lo podemos tocar, ya lo tocaremos un día, que es muy interesante. En todo caso, el hombre es capaz de reflexionar, de volver sobre sí mismo y sobre sus actos. Una muestra de eso está que el hombre es capaz de evolucionar en su proceder, en sus construcciones, en su manera de vivir. El animal no, el animal lleva miles y miles de años, diríamos, viviendo y actuando de la misma manera. Hay en el hombre, sobre todo, una tendencia innata a la felicidad sin límites. Y por ello, el hombre siente la barrera de la muerte como algo que contraría su ser más íntimo. El hombre tiene esta tendencia natural a ser feliz y sobre todo a ser una felicidad sin límites, porque felicidades limitadas tenemos constantemente. Los que son del Atlético de Madrid o del Chelsea, pues estarán contentos porque han ganado ahora, pero el año que viene se les acaba porque ya gana otro, ¿no? Entonces, el tema de la muerte, ¿no? Que, bueno, pues todo este tema sobre la pregunta de Dios es una pregunta muy existencial. Recoge aquí Antonio Sayés esta cita de Camus diciendo: solo hay un problema filosófico verdaderamente importante. Este autor no es muy recomendable, era medio ateo. Dice: solo hay un problema filosófico verdaderamente importante, el suicidio. Juzgar si la vida vale o no vale la pena de ser vivida es responder a la cuestión fundamental de la filosofía, decía este señor. Bueno, pues de alguna manera detrás de esta pregunta o detrás de esta inquietud está la pregunta sobre si existe
un Dios que sea el sentido último de la existencia del hombre, que sea el motor primero de todo lo que vemos. Bueno, en fin. Segundo punto, el testimonio de las religiones. El fenómeno religioso, la inmensa mayoría de los hombres han creído y creen en la existencia de Dios. Fíjense esta cita de Plutarco. Dice Plutarco: si te pones a viajar, podrá ser que encuentres ciudades sin murallas, sin leyes, sin casas, sin riquezas, sin moneda, pero no encontrarás ninguna sin templos y sin dioses, sin oraciones y sin sacrificios para pedir gracias. Tengo por más fácil el fundar una ciudad sin tierra, decía Plutarco, que juntarse los hombres y perseverar unidos sin religión y sin Dios. Muy interesante también el tema de los sacrificios como actos de culto presentes en todas las civilizaciones y en todas las religiones. Esto es muy interesante, ya hablaremos más adelante de esto. Malinowski dice: hoy nos encontramos algo confundidos por el descubrimiento de que para un primitivo todo es religión, misticismo y ritualismo, ¿no? Frente a la teoría de los que proponen que la religión es algo que ha ido naciendo, evolucionando, más bien los últimos estudios sobre estos temas nos descubren que no, que más bien la religión ha estado bien presente desde los primeros albores de la humanidad. Bien, luego aquí habla del fenómeno del ateísmo, que les prometo, Padre Nilton, que tocaremos el tema del ateísmo a fondo, más adelante. No solo el ateísmo clásico, podríamos decir, sino sobre todo el ateísmo posmoderno y el ateísmo que se viste de científico. Esto lo tendremos que tocar más adelante, Dawkins, Hawkins, los últimos llamados filósofos ateos como Sartre, etcétera. Todo esto hay que tocarlo porque esto es muy serio y porque al final es una de las pobrezas, yo creo personalmente, es una de las pobrezas más grandes que existen en el mundo de hoy, ¿no? El vacío de Dios. Y me da pena decir esto porque diciendo esto ya me estoy delatando, porque ya estoy diciendo que creo que Dios existe. Pero dejemos esto. No sabemos si Dios existe de momento. Yo personalmente creo que Dios no existe. Pero dejemos ese tema. Ya, no se asusten. Soy sacerdote, soy católico. Hoy he celebrado la misa de la Santísima Trinidad. Pero creo que Dios no existe. Yo creo que más bien habría que decir Dios es. Y por tanto la afirmación Dios existe creo que es una afirmación que lógicamente es coja, ¿vale? Pero ahora ya está, ya me he declarado, ya les he dicho que Dios no existe, ya les he dicho que Dios es y bueno, ahora ya saben que soy creyente. ¿Qué vamos a hacer? Así no se puede avanzar. Bueno, en todo caso, ¿por qué la inmensa mayoría de los hombres y en todos los lugares de la tierra ha creído siempre en Dios? Esto es una pregunta que nos hacemos. No solo el hombre de manera personal, no solo el hombre en su corazón individual, sino la humanidad misma como colectividad siempre ha tenido como esta presencia de lo divino en nuestras vidas, en nuestras civilizaciones. Muy bien, tercer punto, estoy avanzando, ya llevo 17 páginas de 50, a ver lo que podemos hacer. Tercer punto que propone aquí el padre Sayés sobre este tema de la pregunta por Dios, que estamos adentrando en materia. Tercer punto, el nacimiento de la ciencia moderna. De esto no voy a profundizar mucho porque de hecho hemos hablado mucho de temas de ciencia y de la ciencia moderna, cómo se ve superada por los nuevos descubrimientos de la ciencia más contemporánea. Pero bueno, en todo caso, fíjense, dice el padre Sayés, dice: si no es causa, al menos sí es ocasión del ateísmo actual el nacimiento de la ciencia moderna. Si no es causa, porque los primeros que están detrás de todo esto, como Galileo y Newton, pues no eran ateos, eran creyentes, ¿no? Pero ya sus pretensiones, que empiezan a ser cientificistas, y sobre todo la filosofía que tienen, las pretensiones filosóficas que tienen, van a empezar a ser el caldo de cultivo para el ateísmo que va a venir arrasando en el tiempo de la Ilustración, el tiempo de la enciclopedia, etcétera, ¿no? Bueno, el nacimiento de la ciencia moderna pone aquí a Bacon, estableció el método de la nueva ciencia llamado la inducción, es decir,
ese método que permite formar leyes universales a partir de la observación de los fenómenos singulares. Esto tiene más malicia de lo que parece, porque Bacon, como buen empirista, ya está negando la capacidad abstractiva del ser humano. No nos podemos detener en esto, estamos haciendo solo una descripción rápida, un recorrido. Luego llegaría Galileo, introdujo el uso del experimento, el cual no es un simple hecho natural, como que está lloviendo, por ejemplo, sino es la observación de un fenómeno producido artificialmente, de manera que quede reducido al mínimo el número de las variantes que en él intervienen. Es decir, la física queda reducida, como ya hemos visto en días anteriores, simplemente a aspectos cuantitativos. Y los resultados de esas medidas pues se expresan en leyes físicas y ya está. Y entonces, en el momento en que descubrimos nuevas leyes físicas, según este nuevo método de hacer ciencia, que es la ciencia moderna, a base de medir, plantear hipótesis y intentar verificar las hipótesis mediante experimentos, estamos introduciéndonos en una trampa muy peligrosa, que es pensar que la naturaleza está escrita en el lenguaje matemático del que nosotros partimos. Lo que pasa es que, bueno, gracias a Dios todo esto se caerá por los suelos cuando se descubren nuevas geometrías no euclídeas, cuando Einstein, bueno, y Max Planck y toda la física más contemporánea, no la física clásica, pues va derribando absolutizaciones que se habían hecho desde el tiempo de Galileo y de Newton. Ojo, no es que Galileo y Newton tuvieran esas pretensiones de absolutización de sus nuevos planteamientos de una manera muy consciente, pero sí que ponen como los fundamentos para que eso llegue a darse, ¿no? Sobre todo son seguidores de Newton los que caen en esto. Bueno, toca aquí, habla de otros nombres, por supuesto Newton, etcétera, Hobbes, etcétera. Todo esto nos lo saltamos porque no nos interesa tanto. Y también me salto los aportes, o diríamos las referencias que da aquí José Antonio Sayés sobre el evolucionismo, porque es un tema que también vamos a tocar y tenemos que tocar con profundidad después de esto, ¿no? Después de hablar de Dios, que nos llevará tiempo, hablaremos del ateísmo, habrá que tocar el tema del evolucionismo, porque es un tema clave para entender cómo está el panorama científico y filosófico en el mundo de hoy. Bien, cuarto punto, no sé cómo vamos. Cuarto punto, el influjo de Kant y de Hegel. Venga, vamos a hacer un poquito de filosofía barata. El influjo de Kant y de Hegel. No se olviden los que han entrado recientemente, que he visto que se han conectado algunos, que estamos empezando a tratar el tema de la existencia de Dios, haciendo un planteamiento general sobre la pregunta de ¿existe Dios?, ¿no? en la historia de la humanidad. El influjo de Kant y de Hegel. Kant se había preocupado fundamentalmente de dar a la filosofía un rango científico y con ello se planteó el problema del conocimiento. Es decir, ¿qué había pasado? Había pasado que Newton, al descubrir, diríamos, y al formular sus leyes, las conocidas leyes de la dinámica de Newton, se habían entendido también por Newton, pero no tanto por Newton, sino por sus seguidores, que las leyes de Newton tenían un valor apodíctico. Es decir, son así y no pueden ser de otra manera. Luego, la mecánica cuántica, la física cuántica, derribará toda esta pretensión absolutizadora. No es que las leyes de Newton sean falsas, sino que las leyes de Newton tienen un campo de aplicación, ¿no? Y unos límites, ¿no? Y esto hay que reconocerlo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Influenciado por esto, Kant quiere formular una manera de pensar, una filosofía apodíctica a imagen y semejanza de lo que son las leyes de Newton. ¿Bien? Bueno, el conocimiento para Kant, leo, el conocimiento para Kant es una síntesis de dos elementos. Por un lado, las sensaciones caóticas que nos llegan de las cosas sensibles por medio de los sentidos, ruidos, colores, sensaciones, sabores, etc. Y dos, los conceptos abstractos o lo que él llama categorías del sujeto que conoce, es decir,
que están ya prefabricados a priori en la mente humana. Es decir, por un lado, las sensaciones que vienen de fuera y por otro lado, las categorías que serían como conceptos abstractos, cajones mentales que según Kant tenemos los sujetos que conocemos, los tenemos. Según esto, no es posible el conocimiento metafísico de Dios, porque falta en estos casos el primero de los elementos de todo conocimiento, que son las sensaciones. Por lo tanto, Kant, atención, es el primer filósofo de la modernidad que ya pone una piedrecilla en el camino y dice: no tenemos sensación sensible de Dios y por lo tanto no podemos conocer a Dios. El principio de causalidad, que es el que utilizaremos en las próximas clases para llegar a Dios como causa de este mundo, no vale para Dios, según Kant, pues dicho principio es la aplicación de la categoría o concepto de causa a los fenómenos sensibles de este mundo. Como de Dios no tenemos experiencia sensible, no podemos aplicarle el principio de causalidad. Es decir, para Kant, si yo veo golpear a una persona y esa persona se pone colorada, Kant dice: ahí podemos aplicar el principio de causalidad porque tenemos una información de las sensaciones y al aplicarle categóricamente en nuestra mente el principio de causalidad, pues podemos afirmar que el golpetazo ha sido la causa de que esa persona se ponga colorada. Pero atención, Kant lo que le pasa es que tiene ¿cómo se llama esto? Un complejo. Porque como Kant ha leído a Hume, y acuérdense que Hume, y si no lo recuerdan porque no lo han estudiado, se lo digo yo ahora, Hume es un filósofo empirista que niega la causalidad de manera radical. Para Hume no hay causas. Para Hume, si te dan un puñetazo y te pones colorado o se te hincha la cara, es mera coincidencia. Es una mera coincidencia, no hay causalidad en la realidad, ¿no? Entonces, claro, Kant cae en esta trampa. Kant no sabe descubrir, porque fíjense, ¿cuál es el problema de Kant? Que al haber leído a Hume y que Hume le dice: no hay causalidad, es pura coincidencia que yo muevo la cuerda y suena la campana, es pura coincidencia, o hay viento y se mueven las hojas, es pura coincidencia. Entonces Kant, como no sabe salir de este atolladero, simplemente cree que la causalidad es algo categórico que nosotros proyectamos en la realidad, y simplemente Kant habla de un antecedente y de un consecuente. Y entonces no es capaz de explicar la causalidad de las cosas, de la causalidad del mundo real, mediante lo que Aristóteles llamó la forma y la finalidad. Bueno, ahora no nos podemos adentrar en esto, pero lo que quiero decir es que todo, fíjense que todo empieza cuando Bacon, Galileo y Newton, que no eran kantianos, se creían que el mundo respondía a leyes matemáticas perfectas. Y entonces empezaron a convencerse de que el mundo se podía explicar matemáticamente, y por lo tanto el siguiente paso, Galileo y Newton no lo dieron, pero el siguiente paso era decir: bueno, pues si el mundo se puede explicar matemáticamente y con fórmulas matemáticas podemos explicar el acontecer de la realidad, pues entonces llegará un momento que solo hay que decir: sobra Dios. Porque si todo se puede explicar matemáticamente, yo te puedo explicar el eclipse que pasó hace 100 años y también te puedo explicar el eclipse que vendrá dentro de 25, en realidad está en las manos de la matemática el poder predecir y conocer todo, y por lo tanto Dios es una hipótesis que nos sobra en este planteamiento, ¿no? Bueno, entonces el problema de Kant es que fíjense que esto es muy serio. El problema de Kant es que como Hume ha arrasado con la explicación de la causalidad en la naturaleza, y para él es mera coincidencia, y como Kant no puede de alguna manera aceptar eso, fíjense, ¿qué acaba haciendo Kant? Kant acaba haciendo una cosa bárbara, que es lo que Galileo y Newton decían sobre el mundo, que era un mundo matemático,
era un mundo que se regía por las leyes de la matemática y por tanto después, por ejemplo, Laplace llegará a decir que podríamos conocer todo el acontecer de la historia de la humanidad y no necesitaríamos a Dios, eso dice Laplace, que luego Heisenberg lo desmentirá, ¿no?, con el principio de indeterminación. Bien, pero fíjense, lo que Galileo y Newton habían dicho sobre el mundo real, que era un mundo matemático y que con leyes matemáticas y formulaciones se podía explicar todo, bueno, eso no lo dijeron ellos, pero sus discípulos, diríamos. Kant, como es hijo de Hume, como tiene la influencia de Hume, y para Hume no podemos acceder allí. ¿Tú cómo sabes que el viento mueve las hojas? Te lo han hecho creer desde siempre. Entonces, Kant, como se da cuenta de que Hume le ha roto el enganche con el mundo real, Kant, lo que Newton y Galileo dijeron del mundo matematizado, lo acaba poniendo aquí dentro. Y entonces, para Kant, somos nosotros los que proyectamos la matematización del mundo, porque tenemos, según Kant, es falso, tenemos unas categorías en las que, con las que le ponemos el sello a las sensaciones que percibimos desde fuera, ¿no? Bueno, claro, es que esto, dirán, pero padre, vaya rollo nos está pegando. No, esto es muy serio, porque si esto es así, olvídate, no puedes demostrar que Dios existe, como ha hecho la filosofía clásica, como ha hecho la filosofía atomista, partiendo del principio de causalidad. O sea que aquí es muy importante, ya lo haremos, es muy importante desmentir a Hume, desmentir a Kant, porque es que si no nos quedamos como Kant. Kant acaba diciendo, sí, Dios existe, pero no lo prueba, simplemente lo postula, pero no lo demuestra, ¿no? Dice, como de Dios no tenemos experiencia sensible, no podemos aplicarle el principio de causalidad. Y no cabe, por lo tanto, un conocimiento racional de Dios, porque Dios trasciende el mundo de las sensaciones. Este sería lo que se ha llamado el agnosticismo de Kant. Kant, sin embargo, no es ateo, sino creyente. El acceso a Dios lo encontramos, según él, por el camino de la moral. Fíjate, en Kant no existe una moral objetiva, es decir, unos actos buenos o malos que respondan a objetos buenos o malos, porque acuérdate que te acabo de decir que para Kant no sabemos lo que hay detrás de la realidad. Él simplemente dice, nos viene un mundo de sensaciones caótica que nosotros lo ordenamos desde nuestra mente, pero en realidad saber lo que pasa allá afuera, dice Kant, no lo sabemos, y por lo tanto no hay actos buenos y malos, no hay una moral objetiva. La moral carece de contenido objetivo y se impone al sujeto, a su conciencia, como un imperativo previo a toda actuación. Dice Kant, obra de tal modo que la manera de tu conducta pueda erigirse como principio de conducta universal. Este es el deber que se impone en el interior de la conciencia como algo previo a toda actuación y a toda consideración sobre la bondad o la maldad intrínseca de mis actos. Vuelve a ser lo de antes, pero ahora en el campo de la moral. Ya no hay unos actos o unos objetos que yo pueda calificar como ordenados o desordenados, como morales o inmorales, como lícitos e ilícitos, sino que es el propio sujeto el que se imprime a sí mismo una ley moral que luego él tendrá que es el llamado imperativo categórico, que él tendrá que obrar como le gustaría que su conducta se erigiera como ley universal para todos los hombres. Bueno, en todo caso, me he enrollado mucho con Kant, no hacía falta tanta filosofía kantiana, pero en todo caso, para Kant no se puede demostrar la existencia de Dios, la postula desde la moral, porque según Kant, esta moralidad de que la conducta que yo tengo que pretender que sea conducta para todos los hombres, es decir, si yo me encuentro a la verdulera y me dice, oye, me has dado una moneda falsa, y yo le digo, no, yo te he dado una moneda verdadera, yo sé que le he dado una moneda falsa, yo ahí estoy mintiendo. Si yo pretendo que esta conducta se imponga a todos los seres humanos, dice Kant, esto no se podría dar si el hombre no fuese libre, si no fuese inmortal, pues el hombre no tiene tiempo en esta tierra para practicar el bien, y si Dios no existiese, no se podría dar esto que Kant dice,
y por lo tanto Dios no podría premiar a buenos y castigar a los malos. Y por lo tanto, para Kant, aunque Dios no podemos demostrar que exista, tiene que existir, porque si no, no podría darse la moralidad en el corazón del hombre. Bueno, bien. Todo esto para decir que Kant hace mucho daño, porque al beber de Hume y al querer salir del embrollo de Hume, y confundido por la mentalidad cientificista de la época, pues Kant ya nos mete en una calle sin salida, porque nos quita las herramientas filosóficas que necesitaremos para demostrar la existencia de Dios. Hemos visto a Kant, ¿vale? Y ahora una última pincelada sobre Hegel. La verdadera realidad para Hegel no es lo particular como tal, sino lo universal, lo que él llama el espíritu absoluto. Bien, ahora no vamos a pretender en 2 minutos entender a Hegel, que es súper complicado, ¿vale? Pero en todo caso, es propio de los idealistas como Hegel partir no de la realidad concreta, sino del pensamiento como tal. Diríamos, ya veis que esto es herencia de Kant, ¿no? Si Kant había dicho, por culpa de Hume, que no sabíamos, que sí, que hay una realidad allá afuera, pero no sabemos lo que es, al final Hegel acabará diciendo que lo importante no es la realidad que está allá afuera, que a saber si existe o no existe, sino tenemos que partir del pensamiento, ¿vale? Este es el gran problema de toda la filosofía moderna y posmoderna también. Acuérdense de aquella anécdota que les conté de Hegel, que un día saliendo de clase un perro le quería morder y él se subió a un árbol, ¿no? Y sus alumnos le dijeron, no, profesor, baje, que el perro no está ahí, el perro solo es una idea de su pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, para Hegel, este espíritu absoluto, estoy leyendo, para ir más al grano y no alargarme, para Hegel, este espíritu absoluto, este pensamiento, este universal que él es el que dice que es el punto de partida para la filosofía, no es una substancia, o sea, no es un ser, como puede ser una manzana, una planta, un árbol o el Pae Nilton, que es una sustancia, que lo tengo aquí a mi derecha, sino es la idea de lo absoluto, que experimenta un proceso evolutivo en virtud del cual dicha idea, la idea de espíritu absoluto, se va desglosando en momentos particulares hasta encontrar su forma definitiva en el saberse a sí mismo del absoluto, que es la filosofía. Es decir, ya Hegel está empezando a caer en un panteísmo donde será imposible descubrir a Dios, porque Dios al final lo será todo. Ese espíritu absoluto será Dios, pero es que nosotros formaremos parte de ese Dios que en realidad no es Dios, sino que es un espíritu absoluto que se va desglosando, va desarrollándose, ¿no? Dice, este desglosamiento de la idea o espíritu absoluto se hace por un proceso dialéctico. El punto de partida, tesis, es contradicho por la antítesis, hasta conseguir la síntesis final. Esto a lo mejor le suena más de Marx, ¿no? De la teoría del materialismo dialéctico de Marx, pero es que Marx este método dialéctico lo toma de Hegel. Bueno, entonces, así es como va evolucionando, según Hegel, este espíritu absoluto, esta idea universal de la que formamos parte, y dice, este proceso dialéctico o de lucha se forma de manera racional y necesaria y engloba 3 fases fundamentales que son la del ser, la de la naturaleza y la del espíritu. Bien, si Hegel está en la base del ateísmo moderno, es porque el infinito del que habla Hegel no es un infinito trascendente que se distingue del mundo, sino la idea de infinito que se sumerge en el mundo y en definitiva se confunde con él. Ahora lo explico, acabo de leer. Su visión de Dios es claramente panteísta, es decir, todo es Dios. Dios, el espíritu absoluto, es el espíritu del mundo, de tal modo que la esencia divina es la esencia del hombre y de la naturaleza, es decir, todo es lo Chesterton decía, le grand rien de tout. Le grand rien de tout, es decir, la gran nada de todo, porque todo es todo, pero todo es nada, porque ¿cómo en el todo puedes distinguir algo? Es como si solo existe, un ejemplo rápido, si solo existiera el color verde, no le podríamos llamar verde, porque le llamamos verde en comparación del amarillo, del azul y del rojo. ¿Se ve eso? Si todo fuera del mismo color, imaginemos verde, no le llamaríamos verde, porque
No conocemos el verde si no es por la comparación con los otros colores. Pues esto es lo mismo. Si según Hegel todo es ese espíritu absoluto, esa idea universal, ese algo que se desarrolla, se desglosa a lo largo de la historia y que va evolucionando, y por eso según Hegel pasamos de la ¿cómo se llama esto? Pasamos de la etapa de la religión y después llegamos a la etapa de la filosofía, y después la etapa de la religión y de la filosofía es superada por la etapa de la ciencia, y bueno, es un progreso, pero es un progreso ¿de qué? Del todo, del espíritu absoluto, del yo, de la naturaleza, entonces no hay un Dios trascendente. ¿Qué significa trascendente? Que trasciende, que está por encima del mundo sensible en el que vivimos, ¿no? La filosofía es superior a la religión, pero la filosofía también queda superada después. Bien, y como ya se ve en este planteamiento de Hegel, que como dice aquí el padre Sayés, es el padre del ateísmo moderno, bueno, diríamos, es el padre porque él es claramente ateo, pero esto ya viene por culpa de Kant, por culpa de Hume, ya hemos ido viendo un poquito la evolución, ¿eh? Bueno, aquí nos quedamos.